Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo cuento acá en Puros Cuentos. Hoy quiero hablarles extensamente y contarles la historia pendiente que muchos me pedían de uno de los astros más conocidos en la historia de la música, llamado popularmente el rey del rock and roll. Ha sido sin dudas una influencia para millones de artistas y personas en todo el mundo a lo largo de la historia, tanto músicos como diferentes tipos de artistas, y también para millones de personas que conocieron en su momento, en su época, y disfrutaron sus canciones desde su aparición hasta nuestros días, hasta la actualidad. Un personaje icónico, una historia de vida controversial y bastante subestimada, quizás porque muchos desconocen por todo lo que pasó este joven cantante para llegar a donde llegó. No solo fue el solista con más éxitos y ventas de todos los tiempos, sino que fue el responsable directo de que el rock and roll ganara su popularidad mundial desde mediados de los 50, especialmente cuando con sus canciones llega a Europa, a Reino Unido, a inspirar a toda una generación de adolescentes que luego formarían diferentes bandas, que irónicamente desembarcarían en su país para llevar a cabo la famosa Revolución Británica, de la que tanto hemos hablado, en suelo americano. Hasta hoy se lo sigue recordando como lo que fue, una auténtica leyenda, y su nombre sigue repercutiendo y siendo pronunciado hasta en el último rincón del mundo. No hay un país en donde no conozcan de él, y para muchos ha sido sencillamente el artista más importante de todos los tiempos. Bienvenidos, este es el cuento del mito, del hombre, del gran Elvis Presley. Nacido el 8 de enero de 1935 en la ciudad de Tupelo, sí, suena como tu cabello, pero es Tupelo, del estado de Mississippi, fue hijo de Vernon Elvis Presley y Gladys Love, o Gladys Amor, si es en español. Ambos eran descendientes de europeos, aunque 3 generaciones anteriores. Elvis tuvo parientes cherokees, inclusive, en sus antepasados. Nació él en una precaria y diminuta vivienda de 2 dormitorios. La familia Presley era bastante pobre. Elvis fue el segundo gemelo que nació ese día, sí. Elvis tuvo un gemelo que desafortunadamente nació muerto aquel día. O no conozco el término médico para llamarlo, pero fue así. Este gemelo se llamó Jesse Garon Presley, y quien había sido parido media hora antes que Elvis y declarado muerto. Como dije, era una familia pobre en la que Elvis tenía un extremo apego por su madre y que se mantuvo ese apego por siempre. Eran una familia bastante devota religiosamente y que era habitual de la iglesia, en donde el niño Elvis recibiría sus primeras revelaciones de su amor por la música, ya que le encantaba la parte del canto en cada misa y le encantaban los coros de las iglesias y escucharlos cantar. El padre de Elvis no tenía consistencia laboral, siempre resultaba despedido e iba cambiando de trabajos constantemente. Siempre recibían ayudas y donaciones de alimentos, tanto de vecinos como también soporte alimentario por parte del gobierno de la época. En 1938, Don Vernon inclusive fue arrestado por falsificar un cheque que le había hecho un arrendatario suyo y lo cobró por una suma muchísimo mayor de la que debía ser. Desafortunadamente se dejó vencer por el hambre y la presión de llevar comida a la mesa a cualquier costo. Fue encarcelado por 8 meses y la familia Presley
que era prácticamente la madre Gladys y la criatura Elvis, se mudan junto a unos parientes. En esos años el niño Elvis estaba creciendo en medio de aquella pobreza y viendo cómo su madre hacía de todo para sacarle adelante. Comenzaba a ir a la escuela, a la East Tupelo Consolidated, en donde fue un alumno promedio, regularcito, nada destacado, no se veía aún en lo que se convertiría más adelante. Una de sus maestras de primaria lo sorprendió cantando una vez en el colegio y le pareció que cantaba bien. Este niño, por lo que lo anima, le invita a presentarse a uno de aquellos famosos concursos de talentos que tienen las escuelas en Estados Unidos, que siempre vemos en las películas. Entonces Elvis niño se prepara con responsabilidad y se presenta en aquel concurso de talentos el 3 de octubre de 1945 y canta una canción que se llama Old Shep, que era una canción que el cantante original le había escrito a su perro, ¿no? Esta fue la primera vez en su vida que Elvis se presentaba ante un público, con apenas 10 años de edad. Tuvo inclusive que pararse en una silla para cantar porque no alcanzaba el micrófono el pobre. El resultado, bueno, quedó en 5º lugar aquel día. No fue un inicio soñado, pero fue un hito para él, ya que fue su primera presentación en público. Unos meses después de esto, recibe por su cumpleaños su primera guitarra. Una sorpresa para él, ya que él deseaba regalos más normales para un niño jugar. De todas formas, luego de esto comienza a aprender guitarra con 2 tíos suyos, como también con el pastor de la iglesia a donde iban, que le enseñaron los acordes básicos. Aunque Elvis siempre decía que aprendió más viéndolos tocar que tratando de entender las explicaciones de ellos, aún no se animaba a cantar, todavía era muy tímido y muy niño. Luego, para el año siguiente, que fue 1946, su familia estaba viviendo en un barrio con mayoría de población afroamericana y Elvis se cambia de escuela y comienza a ir a la escuela Milam, donde cursó el 6º grado. Y era recordado como un niño bastante solitario, casi no tenía amigos y nadie se mostraba interesado en su amistad. Un poco triste. Fue así que, para paliar el aburrimiento en los recreos, ya que nadie quería hablar con Elvis, comenzó a llevar su guitarrita a la escuela y a tocar diariamente en los recreos, lo cual muchas veces le ocasionó problemas, ya que los demás niños le hacían bullying, se burlaban de él e incluso lo agredían físicamente, tildándolo de niño basura que toca música hillbilly. Fueron años muy duros de bullying para el niño Elvis, que iba creciendo y volviéndose más duro también con todas estas experiencias. Elvis era fanático de un programa de radio famoso de Tupelo que era conducido por un conocido cantante hillbilly, justamente, y era uno de los ídolos de Elvis, que se llamaba Carver Lee Osborne, más conocido por su nombre artístico, que era Mississippi Slim, o Flaco Mississippi en español. El Flaco tenía un hermano menor que era justamente compañerito de escuela de Elvis, que se convirtió en uno de sus primeros amiguitos luego de tanta soledad y vivir marginado, digamos, en la escuela. Este niño le hablaba a Slim sobre su compañero de clase, que estaba loco por la música de su hermano y que admiraba bastante a Mississippi. Slim quiso conocerlo e incluso, al enterarse que Elvis también cantaba, lo comenzó a invitar tiempo después para que cantara en su programa de radio, aproximadamente a los 12 años de Elvis, a lo que Elvis aceptó sin dudarlo. Aunque es la primera vez que Elvis debía cantar, sufrió de pánico escénico y no pudo presentarse, sí, para la segunda vez ya lo logró, a la semana siguiente. También Slim le enseñó algunas técnicas más de guitarra
ampliando un poco más el conocimiento y el repertorio del niño Elvis. Luego de estas vivencias en Tupelo, la familia Presley se muda a otro estado, a comenzar una nueva vida, digamos, dejando sus amistades y vida anterior atrás. Era noviembre de 1948 y así desembarcaban los Presley a Memphis, Tennessee, para buscar nuevas oportunidades laborales para Vernon. Aún los perseguía la pobreza y vivieron mucho tiempo en los inicios de esa época en habitaciones en refugios comunitarios, hasta que meses después logran conseguir un departamento de 2 habitaciones en un edificio comunitario llamado Lauderdale Courts. Elvis comenzó a ir a la secundaria, Elsie Humes. Algo curioso ocurre en este lugar, que un día una profesora de música de la clase de Elvis le dice a Elvis que él no tenía condiciones de cantante y que no veía en él un artista, digamos, y que él nunca podría convertirse en un cantante por más que se empeñara. Inclusive le reprobó a Elvis en música más adelante. Pero al día siguiente de esta primera declaración, Elvis lleva su guitarra a la escuela, la desenfunda y sin mediar palabras le toca a la profesora enfrente de toda la clase la canción Keep Them Cold, Icy Cold Fingers of Me, que dejó a la profesora y a la clase en silencio y sorprendidos. Allí la maestra se dio cuenta de lo equivocada que estaba en prejuzgar a Elvis y le pidió disculpas por ello. Elvis solía tener timidez para cantar en público, ya que era siempre víctima de un agresivo bullying por parte de sus compañeros y era tildado hasta de hijo de mami por su fuerte vínculo con su madre. Detalles que luego él contó a su maestra de música y ella al fin entendió todo el contexto que envolvía a Elvis y su niñez, adolescencia. En 1950, ya Elvis le dedicaba muchas horas al día a practicar la guitarra y tomaba clases particulares con Lee Dinson, un vecino 2 años y medio mayor que él. También estudiaban con ellos dos otros jóvenes que pronto se convertirían en sensaciones del hillbilly, que eran los hermanos Dorsey y Johnny Burnett, e incluso salían a tocar en diferentes eventos pequeños de la comunidad, entre todos ellos. En ese septiembre, Elvis comienza a trabajar de medio tiempo como acomodador en el Teatro Estatal Lowe's. También trabajó en una ferretería, luego volvió al teatro como acomodador y luego también trabajó en una fábrica de metal llamado MARL. Al mismo tiempo, va haciendo efecto la pubertad en el joven Elvis y va cambiando su apariencia, su voz y su vida, aparte de crecer corporalmente. También le dedica especialmente atención a su cabello. Comienza a peinarlo con vaselina y aceite de rosas y tenía un pelo bastante voluminoso, como los actores de cine de aquella época, a los cuales Elvis admiraba muchísimo. También solía pasearse por el centro de Memphis, mirando las vidrieras de las roperías con lo último en moda, soñando él poder vestirlas un día, para lo cual trabajó mucho y ahorró su dinero, y al año siguiente estaba vistiendo esas prendas que soñaba. Era reacio a presentarse fuera de su ciudad, inicialmente, por su juventud quizás, pero con el tiempo se dio cuenta de que debía expandirse, o nunca llegaría a nada, por lo que decide presentarse en una competencia anual llamada Minstrel en abril de 1953, en donde tocó y cantó la canción Till I Waltz Again With You, que era una obra de Teresa Brewer. Luego de aquella presentación, la popularidad de Elvis en la escuela se incrementó bastante, se hizo conocer y pasó a ser respetado. Nada mal para un chico que nunca estudió formalmente la guitarra, que no sabía nada de teoría musical y solo aprendía canciones de oído. Nada mal. Uno de sus hobbies era, en la época, ir a tiendas de discos y escuchar la música que sonaba de fondo,
también que tenían estos viejos aparatos que se llamaban los jukeboxes y también las cabinas de escucha, en donde Elvis se pasaba horas y horas cada tarde aprendiendo canciones que le gustaban. Se sabía todas las canciones de un famosísimo cantante de country que se llamaba Hank Snow, y otras de sus inspiraciones venían de otros países como Ray Acuff, Ernest Tubb, Ted Daffan, Bob Wills, Jimmy Davis y Jimmy Rogers. Otra gran inspiración que tuvo, esta vez por el lado de la balada, era el cantante sureño de gospel llamado Jake Hess. De todas formas, había una gran influencia, aún mayor, que estaba cambiando su mente, su corazón y no solo la vida de Elvis, sino que ya había cambiado también, años anteriores, la vida de otros pioneros, como Chuck Berry y Little Richard, quienes son conocidos como los fundadores, digamos, del rock and roll, los pioneros, los verdaderos pioneros. Y esa influencia era la música afroamericana gospel, que era la música con la que crecían todos, prácticamente, porque Estados Unidos en aquella época era una nación sumamente religiosa. La música gospel estaba presente en todas las iglesias y sin duda alguna era quizás la primera influencia que tenía cada niño artista o cada niña artista en Estados Unidos, hasta que iban conociendo otras cosas, ¿no? Una de las artistas favoritas de Elvis era la hermana Rosetta Tharpe, ídola máxima también de Little Richard. También Elvis solía ir a bailes y bares en donde tocaban bandas de blues, rhythm and blues. En una de esas noches inclusive conoció a otra leyenda que ya estaba siendo un ícono desde aquellos tiempos, que fue B.B. King. Elvis no tenía ningún miedo, ninguna vergüenza de ir a bares que eran de personas de color, siendo él un blanco y el único blanco muchas veces en ese bar. Él no tenía miedo de lo que podría pasar porque él solo iba a disfrutar de la música, y la gente de color veía eso en él y nunca tuvieron problemas con él. Fue así que fue descubriendo un abanico de sonidos nuevos para su mente y estaba viviendo una revolución interna, emocional, mental. Estaba cambiando su mundo a través de la música que iba consumiendo. Se le abría la mente y así eran cada vez más fuertes sus ganas de componer canciones con todos estos elementos que iba absorbiendo como una esponja y de estos artistas que le gustaba dentro de ellas. Es así que Elvis termina el colegio en junio de 1953 y decide dedicarse ya profesionalmente a la música. Quería probar suerte y apostarlo todo a una carrera como cantante, y desde aquí realmente comienza un ascenso meteórico sin igual, y también otras vivencias que lo convertirían en un personaje controversial con el correr de los años, pero también en un fenómeno nunca antes visto. Es así que en un día de agosto de 1953, Elvis entra decidido a las oficinas de Sun Records en Memphis, un estudio de grabación y un sello discográfico, y con unos ahorros que tenía paga por unos minutos de grabación, los cuales aprovechó al máximo, y graba 2 covers de canciones que él ya tenía muy bien ensayadas y aprendidas, que fueron My Happiness de Betty Peterson y Bernie Bergantine, era el otro autor de esa canción, y la otra canción era That's When Your Heartaches Begin de Fred Fisher, William Raskin y Billy Hill. Estas canciones él las grabó con la intención de regalarle esas grabaciones en un disco a su madre, y que también eran 2 canciones que le salían muy bien a Elvis. Pero en el fondo Elvis eligió allí, en Sun Records, con la esperanza de que su talento sea notado por alguno de los productores y grabadores que estaban allí presentes de la empresa, y
que quizás pudieran hablar bien de él con las autoridades del sello discográfico. Al llegar a aquel día, la recepcionista le pregunta a Elvis a qué suena su música, y él decía que no sonaba como nadie más. Luego de grabar las canciones, el jefe de Sun Records, Sam Phillips, le indica a la recepcionista que guarde el nombre de Elvis y sus datos. Así lo hace. Luego los meses pasan y Elvis creía que no había generado nada en aquella grabación más que un lindo regalo de cumpleaños para su mamá. Entonces, con dinero ahorrado, va nuevamente en enero de 1954 y compra nuevamente minutos de grabación. Esta vez 2 canciones llamadas I'll Never Stand in Your Way de High Heath y Fred Rose, y It Wouldn't Be the Same Without You de Fred Rose y Wakely Jimmy. Nuevamente la gente del sello dice que lo llamarían si necesitan de él, pero nada ocurre en los siguientes meses. Entonces Elvis decide audicionar para un cuarteto armónico llamado The Songfellows, en donde no quedó seleccionado ya que Elvis no tenía oído para armonizar. Estas decepciones hacen que Elvis se replantee la situación y se cuestione si realmente quería esto de ser cantante y si realmente tendría futuro para ello. Entonces, para hacer dinero, comienza a trabajar de camionero para una compañía llamada Crown Electric. Luego intenta de nuevo y va a una nueva audición, esta vez para una banda profesional que pertenecía a Eddie Bond, que estaba buscando cantante. Era de estas típicas bandas big bands que se les decía en la época, que se presentaban en bailes y viajaban por todo el país. Y lo rechazaron y dijeron que se dedicara a ser camionero porque como cantante no tenía futuro. Y gracias a Dios estaban equivocados. Mientras tanto, en medio de todo el racismo de la época, la discriminación hacia los artistas afroamericanos y hasta la censura de ellos, lo que impedía que fueran famosos en aquellos años de los 50, o al menos más de lo que fueron. Los ejecutivos de Sun Records se daban cuenta del potencial que tenía la música afroamericana si es que era grabado por un cantante blanco, pero con el mismo sonido y el mismo sentimiento de los afroamericanos. Luego por fin se acuerdan de este joven de 18 años que vino a probar suerte unas cuantas veces y lo llamaron entonces a Elvis, por fin, para que viniera a grabar unos covers de música afroamericana, a ver qué tal se le daba. Elvis se presenta al llamado del deber, pero no logra dar con lo que buscaban sacar de ese cover. Entonces le piden que cante otras canciones que conociera, pero nada productivo salía de esta sesión. Parecía una nueva falla. Pero aquel día Elvis entendió por fin aquello que buscaba la gente del sello, que él sonara y transmita los sentimientos de la música negra. Es así que invita a otros músicos que él conocía, que era el guitarrista Winfield Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, para que intentaran algo con Elvis en una nueva sesión de grabación. Esta sesión tuvo lugar el 5 de julio de 1954 y se extendió durante toda una tarde en donde estuvieron intentando sacar algo productivo, pero en todas esas horas tampoco salió nada. Entonces, cuando ya estaban decidiendo irse a casa y comenzaban a guardarlo todo y apagar todos los equipos, Elvis, como que en un estilo de frustración, digamos, decide tomar la guitarra fuera de micrófono y comienza a tocar y cantar de una forma más sentida, más salvaje que todas las veces anteriores en su vida, quizás llevado por la desesperación misma que él había cargado sobre sus hombros hasta ese punto de su vida, luego de tantos fracasos previos, tantas desilusiones, tantas vivencias negativas durante su niñez, adolescencia, momentos de maltrato en el colegio,
Todo esto supongo que logró canalizarlo en un último intento desesperado de lograr algo, de salir adelante y sacar a su familia de la pobreza, en una última canción antes de irse a casa. Fue así que comenzó a cantar la canción That's Alright, que pertenece a uno de los ídolos de Elvis, que era Arthur Crudup, uno de sus ídolos, sin dudas. Los músicos se sorprendieron de esta repentina mejora en la interpretación de Elvis y que lo estaban viendo cantar como nunca, y entonces aprovechan y no dudaron en sacar nuevamente sus instrumentos, prendieron todos los equipos y volvieron a grabarlo con la misma intensidad, la misma fuerza, el mismo sentimiento. Y los productores, al darse cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente comienzan a grabarlo todo. Elvis adrede repite unas cuantas veces la misma interpretación para que se grabe completa e íntegra. Sam Phillips, el jefe, estaba siendo testigo de toda esta escena detrás del vidrio de la cabina, con una expresión facial estupefacta. Se dio cuenta que tenía enfrente de sus ojos el sonido que tantos años venía buscando y que él creía que tenía un potencial. Un artista blanco que pudiera sonar como los grandes artistas negros que habían creado el rock and roll en los años anteriores. Y así nacía la primera canción vistosa de Elvis, un cover, la primera de muchas, porque Elvis hizo muchos covers, que comenzaría una revolución musical, porque de allí en adelante, y gracias a este día, el rock and roll escalaría rápidamente y se convertiría en los próximos 40 años en el género musical más poderoso y conocido del mundo entero. Lo curioso de esta grabación es que luego fue emitida en un conocido programa de radio de la época que pertenecía al DJ Dewey Phillips. La gente comenzaba a llamar a la estación y preguntaban sobre el nombre del cantante y de dónde era, ya que por el sonido que tenían todos creían que se trataba de un nuevo cantante de color que estaba surgiendo. Entonces el propio DJ invita a Elvis a la radio y lo entrevista al aire, y Elvis habla sobre su joven existencia aún, sobre su vida, contaba a qué escuela iba y tal, y nadie podía creer que fuera un artista blanco el que cante de esa manera. En los días siguientes, aprovechando el éxito tan meteórico y repentino que estaba teniendo en su comunidad, deciden grabar una canción, esta vez un cover de Blue Moon of Kentucky, de Bill Monroe, en un estilo diferente y con una actitud idéntica al éxito anterior y con algunos efectos sonoros que lo diferenciaban de la versión original. Y así sale el primer LP de sencillos de Elvis, que en el lado A tenía la canción That's Alright y en el lado B tenía a Blue Moon of Kentucky, dos super canciones. Este primer lanzamiento de sencillos incrementó rápidamente la popularidad de Elvis en su ciudad y en ciudades vecinas. El trío de músicos seguía juntos y se presentaron por primera vez en público el 17 de julio, apenas 12 días después de aquella grabación de That's Alright. Todo estaba sucediendo muy pero muy rápido. Y esto sería así por el resto de la vida de Elvis. Esta presentación fue en el Bon Air Club, en el cual dejaron buenas sensaciones y agradaron al público. Luego, días después, se presentaban ante un público mucho más grande, en el parque Overton Park Shell, siendo teloneros del artista Slim Whitman. En esta presentación más grande ya, de mera casualidad, Elvis descubriría uno de sus movimientos escénicos icónicos, marca registrada de Elvis y famoso, que era la sacudida de piernas, que luego se copió muchísimo por muchos artistas en el rock. El joven Elvis nunca había estado enfrente de tanta gente y mientras tocaba le comenzaron a temblar involuntariamente las piernas
lo cual inesperadamente agradó al público femenino presente. Todas comenzaban a gritar y aplaudir y se levantaban de sus asientos y enloquecían. Elvis se dio cuenta de ello y a medida que tocaban las canciones comenzaba a hacerlo a propósito. Sus compañeros de banda también se dieron cuenta, entonces tocaban de una forma más salvaje, más animada, para que Elvis haga eso y también bailara mientras tocaba. Desde ese momento decidió adoptarlo en todas sus presentaciones. La reacción del público femenino era siempre positiva. También comenzaba a tener una actitud más provocadora, seductora, ya se sentía más cómodo sobre el escenario y se animaba a seducir mujeres con la mirada, con su voz, con su canto, con su baile. Y ya no era solo un artista que sonaba bien detrás de la radio, sino que ahora todas las mujeres querían verlo en vivo porque se había convertido en pocos días en toda una sensación. Elvis ya no solo conquistaba los oídos, sino también a los ojos. Con el correr del tiempo, fueron tocando regularmente en otros locales nocturnos, como el club llamado El Nido del Águila, Eagle's Nest, y también volvieron a grabar en Sun Records, mientras que Elvis iba ganando confianza en vivo, como en grabaciones, iba adoptando cosas que veía que funcionaban, y esa fue una de sus grandes virtudes siempre, que siempre aprendía, que siempre innovaba, que siempre se adaptaba y que siempre iba fluyendo con la música. Luego, en 1954, en noviembre, Presley comienza a tocar en Nashville, otra ciudad muy musical del estado de Tennessee, en el local llamado Louisiana High Ride. Esta presentación, o estas presentaciones en este lugar, al mismo tiempo fue transmitida en vivo por la radio local y en simultáneo retransmitida a 198 estaciones de radio en 28 estados del país. Este hecho le pesó inicialmente a Elvis, quien en las primeras canciones se lo notaba muy nervioso, hasta que se equivocaba inclusive en algunos tramos de las canciones, pero luego se fue recomponiendo y entrando con más energía, y fue ahí cuando el público también comenzó a responder y a volverse más enérgico. Luego de esta presentación, el dueño de este local nocturno le propuso a Elvis presentarse cada sábado durante un año en el club, lo cual Elvis aceptó, ya que no tenía nada fijo y este ingreso económico era significativo. Pudo así comprarse una guitarra nueva y de muy buena calidad, y el trío se comenzó a presentar en otras ciudades también, como Houston y Texarkana. Y también se dio su primera aparición en televisión, que fue en una transmisión de la estación KSLA-TV de unos de sus shows en el Louisiana Ride, y ya se estaba volviendo en toda una sensación regional. Ya la fama de Elvis iba subiendo, como iba diciendo, y él necesitaba formalmente ya del manejo de un agente que pudiera organizarle sus trabajos. Es así que se conoce primero con un DJ local, que era también agente, llamado Bob Neal, quien sería el primer agente del trío musical, y consecuentemente también con el coronel Tom Parker, quien era el considerado mejor promotor de la industria musical de la época, ya que él era el representante del cantante country número 1 del país en aquellos años, que era justamente uno de los ídolos de Elvis, llamado Hank Snow. ¿Se acuerdan que antes conté que Elvis iba a una tienda de discos en donde escuchaba las canciones de Hank? Bueno, ahora el coronel Parker le propuso ser el telonero de una gira que andaba haciendo Hank Snow. Elvis comienza a vivir un sueño: viajar, compartir, tocar y aprender de uno de sus ídolos. La vida le comenzaba de a poquito a sonreír. En una de aquellas presentaciones, esta vez en la ciudad de Odessa, Texas, había un joven de 19 años entre el público que también se estaba iniciando en la música y quería ver en vivo a esta joven promesa de la música regional y por supuesto también a Hank Snow. Este joven se llamaba Roy Orbison, cuyo hit Pretty Woman
Hasta hoy sigue siendo famoso en todo el mundo. Roy quedó asombrado por la capacidad de Elvis y lo catalogaba como un show enérgico nunca antes visto. No sabía con qué compararlo y lo describía como único. Desde ahí supo en lo que luego alcanzaría Elvis e inclusive lo inspiró a mejorar su propia música. En medio de esta euforia inicial, Sun Records aprovecha y lanza 10 grabaciones de covers que había hecho el trío de Elvis, aunque no conseguían sonar en la radio, ya que en la época, como dije, había mucha discriminación y racismo y las músicas de afroamericanos no sonaban en la radio. En este caso Elvis era blanco, pero sonaba como la música afroamericana, así que ninguna estación quería pasar su música. Sonaba mucho a lo que se llamaba hillbilly, pero la mezcla entre country y rhythm and blues resultó en algo nuevo, que era lo que venía intentando y haciendo Elvis, que se bautizó como rockabilly. Elvis renovó su contrato de manejo con Bob Neal y el coronel Parker lo aconsejaba de cerca también siempre. También añadieron a un baterista de apellido Fontana y pasan a convertirse en una banda de 4 integrantes. Seguían tocando en varias ciudades, ya en varios estados, y era sorprendente la respuesta del público joven, las chicas volviéndose locas por Elvis, mientras que muchos chicos odiaban a Elvis porque sentían celos de lo que él generaba en sus mujeres o en sus chicas o en las chicas que ellos querían conquistar. Incluso en algunas ciudades sureñas tuvieron que tener custodia policial, ya que las pandillas y bandas de vagos querían pelear con Elvis, como dije, por celos de lo que generaban las mujeres. También este cuarteto de Elvis fue por aquel entonces telonero de algunos shows de Bill Haley y sus Cometas, otro de los pioneros del rock and roll, que ya era bastante famoso en el mundo entero gracias a su hit Rock Around the Clock, que quizás sea la música más conocida de Bill Haley, que se había lanzado el año anterior y había sido un éxito rotundo en el mundo. Y comenzaba a darle una repercusión a este nuevo fenómeno cultural que era el rock and roll norteamericano, llamando principalmente la atención de los británicos, quienes en la década siguiente tendrían también un papel esencial, tan esencial como los americanos, en el crecimiento del género, ya esta vez a nivel mundial. Un consejo que le había dado Bill a Elvis era que notaba que Elvis tenía mucho ritmo, entonces le aconsejaba cantar menos balada y apostar más por canciones más enérgicas. Posteriormente Elvis y su banda se unen al sello RCA Victor, cuando el coronel Parker trabaja para conseguirle no solo que el sello pague la compra del contrato de Elvis con Sun Records, que lo pagaron en $40,000, algo que en aquella época era una suma desorbitante y multimillonaria. Presley recién tenía 20 años, era aún menor de edad, así que sus padres firmaron por él. Luego el sello crea 2 compañías pequeñas para que se encarguen de su música, de la creación, distribución de su música, que se llamaron Elvis Presley Music, y la otra que se llamó Gladys Music, en honor a la madre de Elvis. Para manejar, como dije, todos sus nuevos materiales creados por su banda, los letristas que trabajaban para Elvis eran obligados a ceder 1/3 de sus regalías a cambio de que Elvis tocara sus canciones. Una condición un poco extrema, hoy impensada, pero en aquellos días la gente quería comer y aceptaba. Era algo a lo que tenían que aguantar con tal de que un potencial fenómeno cante sus músicas. Para fines de aquel año, RCA comenzó a relanzar los grandes éxitos que Elvis iba teniendo, que de todas formas hasta aquí eran todos covers y aún no tenía canciones propias. El 10 de enero de 1956, Elvis y su banda hacen su primera grabación para el sello RCA Victor en Nashville, y en aquella sesión sumaron un guitarrista más, llamado Chet Atkins, y otros 3 cantantes más para los coros y cantos de fondo. De esta sesión nació la canción Heartbreak Hotel,
su primera canción propia. O sea, le escribieron la canción a Elvis, pero su primera canción que él interpretó original, digamos, lanzada 17 días después como sencillo. Al mismo tiempo, el coronel Parker le consigue su primera aparición en TV nacional en un programa llamado Stage Show, emitido por la CBS, en la cual el coronel le consiguió aparecer 6 veces en 2 meses, lo que aumentó a nivel nacional su exposición y la gente empezó a darse cuenta de este fenómeno creciente. Luego de la primera de aquellas 6 presentaciones, Elvis pasa por la sucursal de Nueva York de RCA y graba algunas canciones, entre ellas un cover de la canción Blue Suede Shoes de Carl Perkins, que se volvería famosa en su voz. Se terminaba también el contrato de Elvis con su agente Bob Neal y no lo renovó, y de allí en adelante pasó a ser su agente directamente el coronel Parker, una decisión que luego tuvo más sombras que luces en la vida de Elvis. El coronel, que tenía muchos contactos en todo Estados Unidos, tanto en televisión como en cine y música, era al mismo tiempo una persona absolutamente manipuladora y que veía a Elvis como una fuente de dinero. Impidió en gran parte que Elvis desarrollara toda su carrera o desarrollara su potencial completo, pero ya voy a ir hablando de todo eso. Semanas después, el 23 de marzo, RCA lanzaba el álbum debut de Elvis, llamado justamente Elvis Presley, con una portada que tenía una foto de Elvis cantando con su guitarra, que ese dato pareciera una soncera, pero este dato no menor fue la primera imagen de la portada de un disco de rock and roll en incluir a la guitarra, lo que ayudó a definir a la guitarra como el instrumento definitivo del género. Contenía 5 canciones ya lanzadas anteriormente y otras 7 inéditas de diferentes ritmos y sonidos, como por ejemplo un cover de la canción Tutti Frutti del gran Little Richard, sobre quien pueden escucharme hablar en el cuento anterior, el cuento 21. También tenía otros covers famosos como el de I Got a Woman de Ray Charles y Honey Money de los Drifters. Pero la que pegó fuerte fue justamente aquel cover de Blue Suede Shoe de Carl Perkins. Es un gran disco debut, considerado justamente que en su gran mayoría considerando que se tratan de covers en su mayoría, ya que el joven Elvis aún no contaba con gran capacidad lírica y quizás nunca contó con ella, simplemente siempre dejó que otras personas escribieran su material, por lo que solía hacer siempre covers o pagaba a letristas para que crearan canciones para él. Pero sí se le reconoce que modificó estas canciones originales en su instrumentalización y él mismo le aplicaba un sentimiento único a las canciones con su voz y con lo que transmitía su voz directo desde el alma. También reemplazó el piano de las originales por su guitarra, así que sonaba bastante ya diferente. También la forma de cantarlas es diferente, así que fueron tomadas como versiones muy refrescantes para la época. Este álbum debut rápidamente logró llegar al puesto número 1 del ranking Billboard. Nacía aquí oficialmente el gigantesco crecimiento del fenómeno llamado Elvis, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Luego, promocionando este nuevo disco, se vuelve a presentar en televisión en el Milton Berle Show de la cadena NBC. Menciono las apariciones en TV porque aquella época era crucial, en aquella época aparecer en TV y sonar en radios para ganar relevancia como artista, ya que eran los únicos medios de promoción no escritos. Otros medios, por ejemplo, eran las revistas y los periódicos. Unos días más tarde, Elvis tiene su primera experiencia cercana a la muerte. Un vuelo en el que viajaba con su banda hacia Nashville
comenzó a vivir momentos de terror cuando uno de los motores de la aeronave deja de funcionar y el avión casi se estrella en Arkansas. Un momento que Elvis describió como traumático, más allá de que afortunadamente no pasó a mayores y nadie resultó herido en el aterrizaje forzoso. Semanas después, Elvis cumpliría otro de sus grandes sueños, que era convertirse en actor de cine, y firma un contrato de 7 años con la cadena Paramount Pictures, ocupación que tendría que dividir con su tiempo como cantante que vivía de gira y grabando constantemente. Una agenda apretadísima para el joven Elvis, que prácticamente no tenía tiempo libre ni en domingos. También acopla un nuevo cover a su repertorio que se volvió famoso en su voz, que fue Hound Dog de Big Mama Thornton, una de las reinas del blues. También en esta época la población conservadora y religiosa norteamericana empieza a hacer una campaña en contra de la música de Elvis, que sugerían que era muy provocativa, sexual y que incitaba a la rebeldía juvenil, lo que iba en contra del sistema social de la época, aunque esa fue siempre la esencia del rock and roll, no solo de Elvis. Pero eran los comienzos y era algo nuevo y revolucionario, así que era algo normal también que la gente no entienda ese tipo de arte aún. Luego de un show en Wisconsin, una carta enviada en representación de la diócesis católica local al director del FBI, Edgar Hoover, mencionaba que Elvis es definitivamente un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, ya que sus acciones y movimientos escénicos buscaban adrede despertar pasiones sexuales en los jóvenes en su público. También indicaban que Elvis solía dar autógrafos en lugares inapropiados del cuerpo en las mujeres. Una carta verdaderamente patética y bastante ridícula que no afectó en absoluto el ascenso de aquel fenómeno que era Elvis. Luego, el 5 de junio, aparece nuevamente en el Milton Berle Show, en el cual el presentador le hace una sugerencia particular. Ya que se dio cuenta de lo buen mozo que era Elvis, le sugirió a Elvis que deje la guitarra a un lado y solo cante y baile, al menos en sus presentaciones en televisión, para explotar aún más su impacto en las mujeres. Un consejo que resultó valioso para Elvis para el resto de su carrera, solo que su baile frenético en esta presentación causó controversia en las conservadoras cadenas de televisión y algunos programas como el Ed Sullivan Show, quien sostenía que Elvis no tenía una imagen familiar y que no podría aparecer en su programa, por ejemplo. Esto lo diría ahí en el momento, pero luego la historia cambiaría y sería otra. Parecería una exageración hoy en día, pero 70 años atrás, la vida y la sociedad eran otra cosa, en cada país del mundo. Y Estados Unidos estaba siendo sacudido por este joven lleno de energía vigorosa en sus presentaciones, moviendo la pelvis, tanto así que lo apodaban Elvis Pelvis, sus brazos, las piernas, en fin, todo su cuerpo. Y era imitado en cada baile, en cada fiesta, a lo largo y ancho del país. Y así se iba convirtiendo en una referencia. Era en esta época también que lo acompaña una banda de armonías que se llamaban The Jordanaires. En septiembre comienza también a grabar su segundo disco y también tiene otras apariciones en TV que ganan en el rating al programa de Ed Sullivan, que era el gran programa más grande quizás de América en aquel momento. Lo que hace que Sullivan recapacite en su postura, como había dicho, cambió la historia. Y este invita a Elvis a su programa para recuperar un poco el liderazgo que perdió. Al final, el fenómeno Elvis superaba al conservacionismo de Sullivan y este le ofrece a Elvis aparecer 3 veces en su programa a cambio de la módica suma de $50,000. Una pequeña fortuna en aquel entonces. En esas presentaciones, Elvis cantó
una de sus canciones que aparecerían en el nuevo disco, que era la balada Love Me Tender, lo cual hizo que luego el álbum sea un éxito en ventas. Y también esta resistida aparición en Sullivan fue lo que en definitiva catapultó a Elvis como la sensación nacional, como el fenómeno definitivo, desplazando inclusive la atención de los seguidores de otros artistas súper populares de la época, como el gran Frank Sinatra, por ejemplo. Ya no había con qué darle a Elvis, las multitudes se rendían ante sus pies en cada show, y recién su carrera estaba comenzando, cuando ya hizo que el rock se convirtiera en mainstream, en pop. Se lanzó aquel segundo álbum y fue un éxito rotundo, casi de forma instantánea se volvió número 1 en ventas y en rankings de popularidad. En este disco Elvis incluyó una nueva versión de aquella vieja canción Old Shep que, como conté, había cantado en el concurso de talentos de su escuela, con él esta vez tocando el piano. Una versión mucho más linda, claro. Semanas después también se estrena la primera de tantas películas de Elvis que se llamó Love Me Tender, en donde no solo actuaba Elvis, sino también interpretaba canciones, como parte de la banda sonora. Días después, Elvis es invitado por amigos para hacer una sesión informal de improvisación, de jam, como suele decirse, en el estudio de Sun Records, el ex sello de Elvis, y él acepta porque esos amigos eran nada más y nada menos que Jerry Lee Lewis, otro de los pioneros del rock and roll, Carl Perkins y Johnny Cash. Grandísimos artistas, legendarios. Las grabaciones de este día no salieron a la luz por más de 25 años, hasta que fueron lanzadas bajo el nombre de El Cuarteto del Millón de Dólares, o el $1 Million Quartet. Ese año Elvis había recaudado como ningún otro artista, y ya era un millonario. Tanto fue así que el Wall Street Journal reportó que las ventas de Elvis de ese año eran de $22 millones, una suma millonaria en aquella época, impensada. Para 1956 era ya una absoluta locura en cuanto a cantidad de dinero. Todo seguía pasando muy rápido en la vida de Elvis, tan joven, y luego de este productivo año compra en marzo de 1957 una mansión en Memphis, a la cual se la bautizó con el nombre de Graceland, un nombre muy relacionado con el género gospel que a él tanto le gustaba y que influía en su vida. Esta mansión de 18 habitaciones en donde lleva a vivir con él a sus padres. Un sueño cumplido por parte de Elvis, que era darle una mejor vida a sus padres. Aquí también inclusive le arma una oficina a su padre y le pide por favor que se encargue de los asuntos de su hijo, que cuide prácticamente su carrera. O sea, Elvis le da un trabajo a su padre, que no había podido conseguir trabajo en todos esos años debido a su analfabetismo y poco conocimiento, poca experiencia laboral también. Entonces Elvis le da la vida de reina a su madre, que se merece, doña Gladys Amor, y también le da un empleo a su padre. Esa mansión sigue hoy en el mismo lugar hasta el día de hoy, Graceland, y sigue siendo visitada por millones de personas hasta el día de hoy. Posterior a esto se lanza la segunda película de Elvis, que se llamó Loving You, el cual era la primera en donde Elvis tenía ya un rol principal, ya no era secundario como en su debut. También Elvis cantaba en esta película, lo cual lo hacía doblemente vistoso, y la banda sonora de esta película se lanza como el tercer disco de Elvis, el cual también fue un éxito rotundo en ventas, ya no solo en América, sino comenzaba a ser un fenómeno también en otros países. Llegó fácilmente al primer puesto de todos los rankings. Meses después, otra película de Elvis estaba siendo estrenada, que esta vez se llamó Jailhouse Rock, cuya banda sonora también se hizo en formato vinilo, otro nuevo éxito masivo. Elvis hacía bailar hasta a los árboles. También Elvis se junta con las letristas
con sus letristas, que siempre le venían escribiendo sus canciones, y así componen un álbum navideño llamado Elvis Christmas Album, que sería el tercer de estudio, el cuarto si sumamos el total, y tenía en ella una canción que se llamó Santa Claus is Back in Town. Este disco se lanzó en el día de Nochebuena, una gran estrategia que dio sus frutos, porque todos aprovecharon ese día de compras navideñas para comprarse el nuevo disco de Elvis, que era de Navidad y que esa noche sonó en la mayoría de los hogares en Estados Unidos. El disco se convirtió en el disco navideño más vendido de la historia. Eventualmente ese disco llegó a vender 20 millones de copias en todo el mundo. Luego renuncian los compañeros de banda de Elvis, ya que todo el dinero se lo llevaba él por las ganancias, y los músicos que lo acompañaban tanto en las grabaciones como en shows recibían salarios muy modestos para todo el dinero que movía ya Elvis, que eran millones y millones de dólares. Días antes, a aquella Navidad, Elvis había recibido la notificación que fue reclutado oficialmente al ejército. Elvis solicitó una consideración en su fecha de llegada, ya que se encontraba terminando de filmar una nueva película, la cual permiso que le fue concedido. Esta película se llamó King Creole, una de sus películas más conocidas quizás. También se lanzó el sencillo Don't, el cual también alcanzó el primer puesto en todos los rankings. Este sencillo era su 10º sencillo, número 1, y recién habían pasado 21 meses desde su primer número 1, que fue Heartbreak Hotel. Un absoluto fenómeno, un ascenso meteórico imposible de comparar. En este punto también se graba la banda sonora de la película, en donde los letristas personales de Elvis, que se llamaban Lever y Stoller, que lo habían acompañado en todo este tiempo y le habían creado esas canciones maravillosas, comenzaron a tener inconvenientes para trabajar con Elvis, ya que la gente intentaba separarlos todo el tiempo de Elvis. Quería dejar siempre solo a Elvis, supuestamente para que nadie lo molestara, y así fue que empezaron los problemas de comunicación entre Elvis y sus letristas, y ya no había esa dinámica que antes había. Quizás fue un error descuidar a dos letristas importantes que tuvo Elvis y que eran claves en su éxito hasta este punto, pero el manager no entendió esa visión. El 24 de marzo de 1958 es la fecha que indica que Elvis se une oficialmente al ejército para cumplir con su servicio militar obligatorio en Arkansas, en donde toma juramento. Su llegada fue televisada inclusive y seguida por los medios de prensa. Elvis declaraba que no quería que lo trataran diferente a cualquier otro civil solo por ser Elvis, y que estaba allí para cumplir con su deber, e inclusive pasó por todo el entrenamiento básico sin ningún tipo de privilegios. Lamentablemente, en medio de esta experiencia, su madre es diagnosticada con hepatitis, una hepatitis muy avanzada. En una época en donde la medicina todavía no estaba tan desarrollada y no tenía tantos recursos como hoy en día, esa hepatitis, sumado a la hipertensión y sobrepeso que tenía la madre de Elvis, consumió rápidamente la salud de la señora. Y Elvis entonces pide permiso para viajar a Memphis por unos días para visitar a su madre. Y llegó a tiempo para despedirse de ella. La relación de Elvis con su madre siempre fue lo más importante en el mundo para él. Era extremadamente apegado a ella por todas las vivencias que tuvo de pequeño, en donde su padre inclusive fue a la cárcel y él y su madre tuvieron que arreglárselas solos. Él veía todo el esfuerzo que hacía su madre para sacarlo adelante, para mandarlo a la escuela, para darle una educación y una vida digna en medio de tanta pobreza. Desde allí ya la conexión entre Elvis y su madre era lo más importante del mundo. 2 días después, doña Gladys Amor, Gladys Love,
madre de Elvis, fallece a consecuencia de un paro cardíaco, a sus 46 años de edad. Un golpe devastador para Elvis, quien nunca más volvió a ser el mismo. Desde allí, nunca se recuperó de ese golpe de la vida. Nunca pudo encontrar consuelo, según él mismo solía reconocer. Luego Elvis retorna a la milicia y le toca viajar con el ejército a Alemania por 2 años, específicamente a la ciudad de Friedberg. Es en esta ciudad en donde un superior de Elvis, un sargento, le presenta a este joven algo que consideraban en el ejército milagroso, ya que no solo proveía energía para llevar a cabo las vigilias nocturnas, sino también les aumentaba la fuerza. Se lo presentó como algún descubrimiento inmaculado del cielo. Lo cierto es que se trataba de una droga, llamada anfetamina. Fue la primera experiencia de Elvis con las drogas, la primera de tantas. No todo era negativo. También aprendió karate en la milicia, algo que siguió practicando durante toda su vida. Siempre los compañeros de Elvis recalcaban su amabilidad y generosidad, ya que compró muchos televisores para las bases militares y también ropa para sus compañeros. Y tanta bondad la vida se lo retribuyó al parecer, ya que es en esta ciudad alemana en donde el 13 de septiembre de 1959 fue que Elvis, a sus 24 primaveras, conoció a una niña de 14 años llamada Priscilla Beaulieu, cuya familia norteamericana estaba viviendo temporalmente en Alemania, ya que su padrastro también estaba en el ejército, con quien comenzó entonces Elvis a salir con esta pequeña chica. Todo un estuprador el Elvis, considerando que ella era una menor de edad. Lo cierto es que de ahí en adelante tienen una relación de 7 años y medio, aunque entre medio pasaron separados físicamente unos años, ya que ella se quedó en Alemania cuando Elvis terminó su servicio militar. Se mantenían en contacto a través del teléfono y cartas. Luego se reencuentran en el verano de 1962 en Estados Unidos, cuando ella viaja a visitarlo por unas semanas, con las condiciones de que estuvieran siempre acompañados y que escribieran una postal cada día a su casa en Alemania, y que Elvis le pague un boleto de primera clase. Todo se cumplió al pie de la letra, y apenas llegada la chica, Elvis le dice que escriba entonces en ese mismo día todas las postales para cada día por adelantado, ya que Elvis tenía todo arreglado para llevársela a Las Vegas con él. Así se hizo, y cada una de las postales era llevada a diario por un miembro del staff de Elvis que se había quedado al buzón para que sea enviado a Alemania desde Memphis. Es en este viaje a Las Vegas que Priscilla conoce también las anfetaminas a través de Elvis, que seguía consumiendo esto de vez en cuando desde su paso por la milicia, y en donde también conocen el alcohol. Luego de 2 semanas, ella regresa a Alemania hasta el año siguiente, en donde nuevamente se mantenían a distancia, y Elvis y los padres de Priscilla llegaron a un acuerdo para que ella se mudara a vivir a Memphis, con las condiciones de que la niña debería vivir en la casa del padre de Elvis y su madrastra, y no con Elvis en Graceland, ya que estaba mal visto, claro. También estaba acordado que ella debía estudiar en un colegio católico de chicas, que fue la secundaria Inmaculada Concepción de Memphis. Igual le quedaba poco por cursar, fue tan solo unos meses, y se graduó. Igual ella se quedó viviendo en Memphis sin mucho que hacer, mientras Elvis trabajaba a lo largo y ancho de América, una relación bastante distante, hasta que en Navidad de 1966 Elvis le propuso matrimonio. Algunos dicen que Elvis no quería casarse, y lo hacía por el simple hecho de haber hecho pasar por tantas cosas, por tanto tiempo ya a esta pobre niña. Otros dicen que sí estaba feliz de casarse y que era amor. La verdad de la milanesa nunca lo sabremos. Lo cierto es que unieron sus vidas el 1 de mayo
de 1967 e inclusive tuvieron pronto a su primera y única hija, que fue Lisa Marie, nacida exactamente 9 meses después de la boda, el 1 de febrero de 1968. Igualmente hubo problemas de infidelidad en la relación, ya que Priscilla tomaba clases de karate con un señor que se llamaba Mike Stone, con quien terminó teniendo un romance. Elvis, quien tampoco era ningún santo y era también un hombre infiel, acordó con ella que el divorcio era lo mejor para ellos, lo cual fue igualmente doloroso para ambos. Terminaron divorciándose oficialmente el 9 de octubre de 1973 y la custodia de Lisa Marie fue compartida entre los padres, pero más vivía con la madre, ya que Elvis vivía de gira. Este golpe fue devastador emocionalmente para Elvis, quien era un hombre aferrado a su familia, por más que vivía viajando, era su cable a tierra. Primero la pérdida de su madre y ahora su divorcio. Estos golpes fueron los golpes más duros, los golpes de gracia en su vida personal, que acabó con su espíritu. De aquí en adelante parecería que en ese punto se rindió con la vida. Ya no tenía fuerzas para seguir, ya no sabía hacia dónde ni qué hacer. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Siempre vivía pidiéndole a Dios que le muestre un camino a seguir, ya que no estaba pudiendo encontrar la felicidad. Desafortunadamente, nunca lo volvió a encontrar. Vivió deprimido, infeliz y totalmente consumido por su trabajo para intentar olvidar sus miserias emocionales. Dejando de lado la parte afectiva de Elvis y volviendo un poco más a su historia artística, todo estuvo arreglado desde un comienzo para que su ausencia, al estar en el ejército, no se sintiera tanto, ya que su sello discográfico estratégicamente guardó material para seguir publicándolo cada tanto, y así Elvis seguía siendo de los artistas más vendidos y sonados, inclusive estando lejos. Esta estrategia fue ideada por el coronel Parker, quien nadie sabía que era una persona indocumentada en Estados Unidos. Tanto el sello como Elvis varias veces le pidieron al coronel que viaje a Alemania junto a Elvis para organizar con ingenieros grabaciones allá. Y él siempre inventaba excusas, ya que no podía decir la verdad. Y no podía viajar o no podría volver a entrar a Estados Unidos. Pasado el tiempo, se termina la aventura de Elvis en la milicia el 2 de marzo de 1960. Una nueva década llena de incertidumbre comenzaba en el rock and roll. Ya no eran los 50s, en donde todos ellos, tanto él como Bill Haley, como Chuck Berry, como Little Richard, como Jerry Lee Lewis, dominaban todos los medios de comunicación y todas las ventas, sino que ahora todo iba cambiando. Iban entrando nuevas bandas, nueva gente que estaba inspirada justamente en ellos. Y Elvis debía ponerse al día con la música más moderna, con la evolución de la tecnología de grabación, de los estudios, de las publicaciones. En fin, tenía que ponerse al día con la música. Una de las primeras cosas que hace es grabar el sencillo Stuck on You, que se convertiría no solo en un sencillo número 1, sino en una de sus canciones más conocidas. Este sencillo integraba el nuevo disco lanzado el 8 de abril de 1960, llamado Elvis está de vuelta, Elvis is back. Luego de esto, Elvis vuelve a aparecer en TV, en el programa de uno de sus grandes detractores públicos, que fue el gran Frank Sinatra. Es irónica a veces la vida, ¿verdad? También se filma y estrena otra película de Elvis llamada G.I. Blues, cuya banda sonora se grabó y lanzó y fue otro éxito masivo, aunque esta película no le agradó mucho a Elvis. Luego Elvis decide sacar un álbum de gospel llamado His Hand Is Mine, el cual no llegó a tener tanta popularidad, pero tampoco fue un fracaso para hacer un disco de gospel.
Posterior a esto, el 17 de junio de 1961, es lanzado un nuevo trabajo de estudio de Elvis llamado Something for Somebody, con un sonido más country que lo llevó nuevamente a lo más alto de los rankings norteamericanos. Luego de un concierto en Hawái, decide tomarse una pausa de los escenarios y shows en vivo. Esta pausa duró 7 años. Sí. En esta pausa, lo que hace Elvis es que debía elegir a qué dedicarle su tiempo. Y era un momento en su carrera en donde él debía aunar sus esfuerzos en una sola actividad. Y Elvis eligió el cine. Por eso es que tanto tiempo no se subió a un escenario, pero siguió trabajando arduamente en lo que era el cine. Al final siempre fue su sueño ser un actor de cine y ser el próximo Marlon Brando. En esos años aprovecha y trabaja en 27 películas. Sí, escucharon bien, 27. Si bien sus películas no son la gran cosa, las películas eran taquilleras solo por el hecho de que la gente quería ver a Elvis en la pantalla y no porque le agradara la historia de la película. En todas estas películas está claro que Elvis hacía la banda sonora y también lo lanzaba como disco posteriormente. Canciones que serían famosas hasta hoy nacerían de estos proyectos, como por ejemplo el super hit Can't Help Falling in Love with You, lanzada en 1961, Return to Sender en 1962, Viva Las Vegas en 1964, Crying in the Chapel en 1965. No voy a mencionar todos los trabajos porque son demasiados. Luego de este periodo cinéfilo, Elvis retoma de lleno su carrera musical y se encontró con inconvenientes para volver a tener la misma relevancia que antes. Claro, se ausentó 7 años de la música formal, digamos, este hombre. Así que era normal que haya perdido bastante público. Sus sencillos y sus discos ya no entraban siquiera en el top 25 de las listas de los más vendidos o de las más pedidas. Y es así que el coronel Parker organiza con la gente de la cadena NBC una especial de Elvis en vivo, un especial de televisión, un show que se emitiría en la televisión, que se emitiría en diciembre. Sería la prueba de fuego en la carrera de Elvis, que estuvo ausente durante tanto tiempo, en el que la música cambió nuevamente, el rock iba evolucionando y cambiando, en especial en esa década de los 60, con la aparición de todas las bandas británicas. Y él no sabía qué rumbo tomar con su carrera, y no sabía si el público quería verlo aún brillar o si iba a pasar al olvido, como a muchos otros artistas le había pasado, a pesar de todo lo que ya había vivido y pasado. Se sabe que el mundo del espectáculo es muy ingrato y un día estás en la cima y al día siguiente nadie te presta más atención. Por eso era clave este momento para él. Esta encrucijada en su vida fue el momento definitivo que lo animó a seguir y renacer como un fénix. Ese especial se grabó en Burbank, California, a fines de julio de 1968 y simplemente se llamó Elvis. Se emitió el 3 de diciembre de 1968 y luego fue conocido como el Comeback Special o el especial de regreso. Fue grabado en un pequeño estudio con público seleccionado e invitado. Aún así, los nervios de Elvis estaban como nunca. Hacía 7 años que no hacía ningún show en vivo. Momentos antes de salir, inclusive llama al organizador del show y le pide cancelarlo. A lo que el productor le pide por favor que se tranquilice, que no se autopresione, que recuerde cómo eran aquellos días en Memphis cuando todo comenzó y que lo haga por placer, que lo vea desde ese punto de vista, que se tranquilice y que salga a divertirse. Lo cierto es que ese consejo fue clave. Elvis entonces sale al escenario y con el aplauso del público siente alivio, se siente en su ambiente, se siente seguro, comienza a cantar con el alma, como en aquellos primeros días de grabación en Sun Records.
y se reconecta con la música. La música se reconecta con Elvis. Y no solo el show salió bien, sino que significaba que la carrera de Elvis seguía viva. Posterior a este éxito televisivo, se despierta nuevamente el animal en Elvis y el hombre decide que es momento de volver a Memphis, a un estudio pequeño, a grabar. Este estudio era el humilde estudio llamado American Sound Studio, con un productor que conocía bien el trabajo de Elvis y estaba ansioso por trabajar por primera vez con él. Este productor se llamaba Chips Moman. El disco fue considerado una obra maestra, uno de los mejores discos de Elvis, si no el mejor, que contenía en ella todas las influencias de Elvis, un disco muy pero muy variado sonoramente, ya que tenía canciones de rhythm and blues, de country, de gospel, de rock and roll, y todo esto sumado a la única interpretación que hacía Elvis, a su propio estilo, digamos, que él adoptaba. Y también se le agregaban elementos modernos que toma Elvis del pop de aquel momento, porque había muchas bandas que también estaban innovando en cuanto a sonido, por ejemplo los Beatles, los Beach Boys y tantos otros. Y eso logra gustar de inmediato en todo el mundo. El disco se llamó From Elvis in Memphis y se lanzó el 17 de junio de 1969. Y pronto sus sencillos alcanzaron popularidad. Ellos eran In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy y Kentucky Rain, 4 temas muy conocidos de Elvis. Alcanzó a ser disco de oro, pero esto no le hizo justicia a lo bueno que realmente fue aquel disco. Lo curioso de todo esto es que Elvis nunca más volvió a grabar en ese estudio y mucho menos con Chips. No se sabe por qué, pero yo tampoco en lo personal entiendo, porque era una combinación súper exitosa. Luego del especial de regreso, comenzaron a llover las ofertas para presentarse nuevamente Elvis en vivo, y aunque Elvis quería seguir intentando ser un actor de cine, en aquel momento no tenía ninguna oferta para películas, por el momento. Entonces el coronel Parker, de todas las ofertas que recibe, elige una muy exhaustiva, de un hotel de Las Vegas, llamado International Hotel, que era un hotel nuevo y lujoso. Le ofrecieron una suma millonaria por presentarse en 57 shows en su hotel durante 4 semanas, lo que representaba que debía presentarse al menos 2 veces por noche. Estos shows fueron un éxito rotundo, pero a medida que pasaban los días, Elvis estaba cada vez más exhausto de esta rutina diaria de cantar 2 veces por noche todos los días y vivir durante el día encerrado en un hotel, porque era Elvis y no podía salir sin generar un auténtico caos por ser reconocido por los fans, por lo que decidió permanecer entonces en el hotel durante todos esos días, los cuales afectaron un poco su estabilidad mental, lo volvieron vulnerable, lo deprimieron un poco. Aún sabiendo todo esto, el coronel Parker le arregla un contrato con el hotel por 5 años para que se presente allí cada febrero y agosto. Todo esto por la módica suma de $1 millón, que en la época era demasiado. De estos shows salen meses después un disco doble, y también sale una oferta para una película que se estrenó meses después, llamada Change of Habit. Comienza a estar de gira nuevamente y al mismo tiempo a cumplir con su contrato con el International Hotel. Fueron años demasiado agotadores para él, pero bastante productivos económicamente. También sale el documental sobre él, el primero de varios, que se llamó Elvis, That's the Way It Is. Y también el álbum de este documental llamado That's the Way It Is. Luego de culminar sus shows con el hotel, comenzó también giras internas por la costa oeste de Estados Unidos y por el sur. Elvis, al ser consultado si no pensaba expandirse a otros países, siempre declaró que le encantaría tocar en Europa, Asia y Sudamérica, conocer todos los continentes, ya que nunca él había salido de América
excepto cuando fue por el servicio militar en Alemania y nada más. Nunca visitó otros países y él quería explorar otras culturas, el mundo con su música y aprender cosas nuevas, ya que Elvis siempre andaba buscando respuestas a las miles de preguntas que albergaba en su mente, como muchos de nosotros, y que hasta le causaban insomnio diariamente, para lo cual comenzó a utilizar somníferos bajo receta médica, lo cual parecía inofensivo, pero con los años se volvió cada vez más perjudicial para su salud. Lo que Elvis no sabía era que el coronel Parker era indocumentado justamente, como mencioné, y que no podía salir de Estados Unidos porque no podría volver a entrar, algo que nunca reveló a nadie. Ya mucha gente se enteró recién cuando él murió. Por eso siempre inventaba excusas o le organizaba otros eventos para que no piense en salir al exterior y se mantenga ocupado, frustrando el sueño de Elvis de tocar afuera y de llegar a más gente en todo el mundo, lo cual nunca logró y le dolió mucho a Elvis esa frustración personal. Con toda esta frustración, de igual forma, su vida seguía, sus giras seguían, y ese año totalizó 81 shows. Al año siguiente casi lo duplicaría, ya que alcanzó 157 shows. Y también ese año logra ser el primer artista de rock and roll en ganar el prestigioso premio Lifetime Achievement Award que otorga la Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Grabación, organización que también premia con los Grammy. En ese 1971 se lanzan 3 discos suyos. Sí, 3 discos en un año. ¡Wow! Uno de ellos meramente country, otro navideño, que fue un verdadero éxito. En medio de este lanzamiento, también Elvis firma con MGM para un nuevo documental sobre él, que se llamó esta vez Elvis on Tour, y que inclusive ganó el premio Golden Globe a Mejor Documental en aquel año. También saca el disco gospel llamado He Touched Me. Notaron que Elvis siempre vivía y volvía al gospel, que era algo así como su refugio y su lugar seguro. Siempre que se sentía perdido y angustiado volvía a grabar música gospel, y es algo que a todo el mundo le gustaba, porque se le daba muy bien. También meses después saca el sencillo Burning Love, que si bien fue un éxito no era de las canciones favoritas de Elvis, porque decía que esa canción no representaba lo que él sentía en ese momento. De ese año superó inclusive al anterior y tuvo 175 shows. Ya era un fenómeno quizás irrepetible. Entre ellos 4 noches consecutivas agotadas en el Madison Square Garden en Nueva York. En una de esas noches inclusive, el 10 de julio, se grabó el show y se lanzó un disco en vivo, el cual fue uno de los discos más vendidos de la carrera de Elvis, llamado Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Un año que fue una salvajada, brutal para él, considerando que entre medio también grabó un documental y un disco trabajado meticulosamente. O sea que poco y nada pudo haber dormido en toda esa época. Luego de su divorcio con Priscilla, Elvis comienza un romance con la escritora de letras Linda Thompson, y también Elvis seguía declarando su interés en tocar en Europa y Japón. Se le acababa el tiempo al coronel Parker y también las excusas. Pero entonces logra un movimiento impensado. Entra de nuevo en ese modo saquemos de Elvis la mayor cantidad de dinero posible mientras se pueda, y organiza entonces un evento sin igual, sin precedentes en aquel entonces. El año era 1973 y sale la noticia de que Elvis se presentaría en un concierto en Hawái. Bueno, ¿cuál era la trampa? Bueno, que se transmitiría por satélite a la mayoría de los países del mundo, en vivo. Algo que hasta en ese momento en la historia ningún artista en la faz de la tierra había hecho en ningún país. Él iba a ser el primero. Sí, el primer evento que se iba a transmitir en simultáneo en cientos de países a la vez
y que iba a ser televisado y visto por millones y cientos de millones de personas. Este especial se llamó Aloha, ya que estaba celebrado en Hawái. Y fue un show que en total fue visto supuestamente por más de 1 billón de personas en sus diferentes transmisiones, ya que fue retransmitido en varias ocasiones en diferentes países, aparte de la televisación en vivo. Llega el momento y aparece en el escenario con un traje blanco, con piedras de colores, que tenía una capa. Estas piedras formaban figuras y al extender su capa era simplemente un águila, pero con las piedras y con el juego de luces también parecía un fénix, que representaba claramente a Elvis, quien renacía parecida de las cenizas. Elvis no solo ya se comía tus oídos con su música, también atraía a los ojos con su ropa, su baile y su actitud. El especial fue un éxito rotundo. El disco doble que se vendió de este show fue el último disco popular en ventas que tuvo Elvis. Tan solo en Estados Unidos alcanzó a vender 5 millones de copias. En todos estos años, en medio de la depresión de sus fracasos amorosos, la dura añoranza a su madre y su entorno desfavorable, ya que el coronel Parker solo explotaba la figura de Elvis para ganar dinero, no le importaba darle descanso o ayudarlo a mejorar su estilo de vida. Y también los guardaespaldas de Elvis, que eran conocidos suyos de la adolescencia, pertenecían a la conocida mafia de Memphis. También se aprovechaban mucho estos guardaespaldas de su figura sin importarle mucho su salud. Todos querían, mejor dicho, un pedazo de la torta que era Elvis. Todos querían beneficiarse de su éxito como podían, que en este punto ya era una leyenda, pero que ya no dominaba los medios ni los rankings como en sus mejores años. Entre 1973 y 1977, Elvis tuvo demasiados años ocupados, haciendo cientos de shows cada año y entre medio grabando lo que se podía, por su adicción a las píldoras de todo tipo. Tuvo en todos estos años problemas de salud casi a diario, no podía moverse mucho, le costaba mucho hablar y por ende cantar, pronunciar palabras, se le veía a veces muy atontado, a veces su cuerpo estaba un poco paralizado y tenía que permanecer acostado. O sea, los fans iban perdiendo el entusiasmo al verlo así sobre el escenario tan deteriorado, inclusive muchas veces imposibilitado de hacer ni medio show. Y se avisoraba que se venía el fin. Desafortunadamente no solo de su carrera. Se separa de su novia Linda Thompson y pasa a tener una relación con una chica llamada Ginger Alden, con quien inclusive convivió durante un tiempo. En 1973, Elvis había tenido 2 sobredosis de barbitúricos que lo dejaron en ambas ocasiones en coma por varios días, y era ya un aviso al que él no escuchó. A pesar de tener tantos conciertos por año, al coronel Parker no le importaba lo deteriorado que estaba Elvis de salud y lo llevaba al estudio de grabación a grabar nuevos discos. Estos se llamaron Promised Land en 1975, From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, lanzado en 1976 y que fue grabado muy pero muy dificultosamente en Graceland, en la propia casa de Elvis, ya que su vida prácticamente era eso, estar en casa y abusar de píldoras, comer mal y mucho, lo que le dio un excesivo sobrepeso, y también vivir en un estado muy anestesiado de la realidad. Ya no era el Elvis de siempre, el que todos veíamos en televisión o en conciertos. También se lanzó el álbum Moody Blue en 1977 y, como dije, en 1976 el padre de Elvis despide a los 3 guardaespaldas que pertenecían a la mafia de Memphis, quienes eran reconocidos por ser muy agresivos con los fans de Elvis, y esto inclusive había traído hasta demandas en contra de Elvis, perjudicando no solo su imagen sino también su patrimonio.
Estos guardaespaldas eran supuestos amigos de Elvis, pero nunca le ayudaron a superar su adicción a las píldoras, ni ayudarlo a mejorar su salud ni estilo de vida, como haría un verdadero amigo. Siempre decidieron que lo mejor era mantenerlo empastillado para poder sacar dinero de él sin que él se dé cuenta. Luego de que fueron despedidos estos guardaespaldas, uno de ellos, llamado Red West, lanzan en conjunto un libro detallando la adicción de Elvis a las pastillas y diferentes drogas y sus trapos sucios, que se llamó Elvis What Happened, Elvis ¿qué pasó? Lo cual fue un duro golpe de gracia para Elvis, que al enterarse de la publicación del libro intentó sobornar inclusive a la editorial para que no se publicara en masa, pero rechazaron su oferta, ya que veían una oportunidad muy lucrativa. Esto lastimó mucho a Elvis. Justamente una de las canciones más marcantes de su carrera llegó en una época llena de dolor, que era esta, una época de angustia y desesperación, y pertenece al disco que grabaron justamente en Graceland. Esta canción se llamó Hurt. Era el último grito que hacía Elvis a la vida, una vida de la que él ya estaba cansado. Sus músicos le recomendaban que él se tomara un año sabático para poder descansar y enfocarse en mejorar su salud, pero él siempre les tranquilizaba diciendo que todo estaría bien, que no se preocuparan. Pero entre ese periodo del ejército en donde conoció las anfetaminas hasta 1977, habían pasado demasiadas drogas en formas de píldoras por el sistema de Elvis. Con los años fue desarrollando una adicción grave hacia los somníferos, opioides, barbitúricos, analgésicos, codeína, en fin, un sinfín de drogas que con los años de abuso y altas cantidades que él consumía le fueron deteriorando su salud. Por causa de esto y su mala alimentación, Elvis llegó a padecer hipertensión, diabetes, un agrandamiento del corazón, y no en el buen sentido, un hígado sumamente dañado y un colon agrandado. Y por último, un problema que parecería el menor de todos, pero que fue aparentemente el que causó su muerte, que era el estreñimiento, provocado por todas estas píldoras que consumía, que deprimían fuertemente a su sistema nervioso, lo que le impedía tener el reflejo para evacuar. Y fue así que llegó aquel día, aquel nefasto día. La fecha en el calendario indicaba que era el 16 de agosto de 1977. Elvis tenía previsto ese día tomar un vuelo y comenzar una nueva gira, como venía haciendo en todos esos años, así de fusilado como él estaba, tanto física como mentalmente. Mientras lo esperaban para despegar en Graceland, todo parecía muy silencioso, más que de costumbre. Los colores de aquel paisaje eran celestiales, una postal épica propia de la bella Memphis. Ginger Alden se paseaba por la casa en busca de Elvis para charlar, y este no responde a sus llamados. Lo comienza a buscar y va a la habitación, cuyas paredes ya habían visto tantas imágenes penosas y escenas oscuras de Elvis, también como felices. No lo encuentra. Se aproxima al baño y ve en el suelo tendido a un petrificado Elvis, más duro que el invierno en Alaska, quien ya llevaba varias horas muerto quizás. ¿Y por qué dije que el estreñimiento fue la causa de su muerte? Porque todas las drogas depresoras del sistema nervioso que tomaba Elvis a diario en altísimas cantidades causaban un enorme estreñimiento. Sumado a que Elvis comía mucho y mal y tenía un sobrepeso grande, importante, no poder evacuar normalmente le afectó al corazón y demás órganos. En la posición que lo encontraron se notaba que estuvo sentado en el toilet
intentando y haciendo un esfuerzo por defecar y no lo lograba. Se esforzó tanto que al parecer se le reventó la aorta abdominal y esto conllevó a un paro cardíaco súbito. Los intentos para reanimarlo fueron en vanos. Elvis ya estaba en otra dimensión. Su aura se había extinguido a sus 42 años de edad. Y su alma ya descansaba después de tantas penurias emocionales disfrazadas de éxito terrenal. Los forenses declararon que luego de practicarle la autopsia, encontraron 12 diferentes drogas de las que mencioné en el cuerpo de Elvis, 10 de ellas en altísimas cantidades. Lastimosamente nadie de su círculo cercano lo ayudó a tiempo a superar esta adicción. Tampoco él supo darse cuenta de ello. Y si se dio cuenta, no quiso revertir su situación. Daba la impresión que todos esos años que había sufrido en la vida, desde los días de extrema pobreza cuando era un niño junto a su madre, o justamente desde el día que muere su madre, doña Gladys Amor, desde que se había divorciado de Priscilla y desde el golpe final que representó el lanzamiento del libro, que intentaba ensuciar su imagen, todos estos factores habían calado tan hondo en él que simplemente se rindió con la vida. Ya no soportaba para nada seguir viviendo y no le importaba mantenerse vivo. Él solo existía hasta que su cuerpo colapsó con tantas drogas diversas que en aquella época, en medio de la ignorancia, parecían inofensivas. Inclusive los doctores de Elvis perdieron su licencia para practicar la medicina en los años siguientes al comprobarse la desmedida prescripción de drogas que le hicieron durante tantos años. Al funeral de Elvis, que se llevó a cabo en Graceland, y el entierro que se hizo en el cementerio de Forest Hill, en esa procesión le acompañaron una caravana de 80,000 personas. Imagínense, toda una locura. Meses después del entierro, intentaron robar el cuerpo sepultado de Elvis y los delincuentes fueron detenidos. Pero para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, decidieron llevar los restos de Elvis y su madre a Graceland, en donde ambos fueron enterrados en el jardín de la mansión. La mansión obviamente también tiene su seguridad y es un poco más resguardado que un cementerio público. Graceland fue convertida con los años en un museo de la vida y obra de Elvis, que hasta el día de hoy sigue atrayendo a miles de turistas al año y que sigue siendo un punto fijo de visita para la mayoría de los visitantes de Memphis. Hasta hoy sigue siendo uno de los artistas muertos que más dinero logra al año, hasta hoy, con la venta de discos, merchandising y regalías. Y los herederos de Elvis siguen disfrutando. Luego, con el pasar de los años, fue homenajeado e incluido en todos los salones de la fama habidos y por haber, no solo el del rock and roll. Y hasta el día de hoy sigue siendo el artista solista más vendido de todos los tiempos. Se estiman que sus ventas alcanzan entre 700 millones a 1 billón de materiales vendidos entre discos, sencillos y películas. Elvis fue un artista sin igual, un showman, un artista irrepetible que logró dejar una huella imborrable en toda la eternidad. Algunos dicen que fue el artista más grande de todos los tiempos. Superó el límite de sus sueños. Pudo darle a sus padres una vida más que digna a través de su arte y trabajo duro, pero no pudo soportar los golpes de la vida, el precio del estrellato, y se fue rindiendo con los años y perdiéndose en este viaje. Sin dudas se fue muy pronto en nuestra visión, pero en la suya estoy seguro de que él ya estaba exhausto, estaba muy cansado de todo lo vivido. Fue un joven que desde sus 20 años nunca más conoció una vida normal. Nunca pudo divertirse como cualquier joven. Nunca le sobró tiempo para hacer nada de lo que realmente quería, como por ejemplo formar una familia estable y perpetua, que era uno de sus grandes sueños y que
al final no pudo conseguirlo, ya que se divorció. Tuvo la satisfacción de darles una buena vida a sus padres, pero sacrificando su propia juventud. Todos podemos opinar de su historia y de su vida y de sus decisiones, y podemos criticarlo como podemos aplaudirlo, pero estar en los zapatos de Elvis, para cualquier ser humano, habría sido quizás el doble de difícil. Así fue él. Así fue la historia del rey, del hombre, del mito, de Elvis Presley. Pero por favor, no se tomen todo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.